Yo empecé haciendo teatro en un grupo de los que se llamaban independientes hace bastantes años, en el 1977, 78, y ahí vi que me gustaba la interpretación y fue cuando me presenté a las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático de Valencia, que en aquel momento empezaba una andadura nueva, con un plan de estudios nuevo y de hecho era el segundo año de ese inicio del nuevo plan de estudios. Entré en la escuela y ahí pues hice los años de la escuela, me gradué y más o menos vas viendo que sí, que se confirma que la interpretación era lo que a mí me interesaba. Y la interpretación desde muy pronto empecé haciendo teatro, pero luego apareció el mundo del cine, fue para mí antes que la televisión. El teatro me llevó a Barcelona y en Barcelona, representando una obra de teatro, me contactaron conmigo para una película. Esa fue mi primera película y después vinieron otras muchas y verdaderamente en mi trayectoria como actriz he hecho más cine que teatro. El cine me daba la oportunidad de ejercitarme y de hacer lo que a mí me gustaba, pero siempre creí que el cine me ofrecía la oportunidad, como decía, de ver mi trabajo y aprender al mismo tiempo. Me daba la oportunidad, de manera diferente al teatro, a visionar cuál era mi enfoque de las escenas en las películas y aprenderme. Entendí que el cine me facilitaba aprender de mi forma para relacionarme con los personajes más rápidamente que el teatro. Luego en un momento determinado apareció la televisión y hice también bastante televisión, tanto presentando algún programa como participando en producciones de lo que en un momento tuvo mucho auge, que fueron las telemovies, ¿no? O telefilms, películas para televisión. Pero básicamente me he movido en cine y siempre con la sensación de que era un medio en el que a mí me gustaba. Y yo siempre había dicho que no tenía previsto pasar a la dirección, por lo menos cuando me lo preguntaban, ¿no? La vida nos va colocando en diferentes lugares, en diferentes momentos. Entonces siempre había dicho que la dirección requiere una mirada más global, ¿no? Un enfoque mucho más amplio, ¿no? Que el trabajo de la interpretación, que tú te centras en tu personaje y el resto de la película está en manos de otras personas y sobre todo de la dirección. Y yo siempre decía, la dirección requiere una mirada muy global, que yo en estos momentos, cuando me lo preguntaban, no siento el impulso de meterme en ese terreno. Llegó de manera casual. Un productor de aquí, valenciano, contactó conmigo, me dijo, estoy buscando una persona para codirigir conmigo un documental, que ya tenía un guión, ya estaba, el objeto del documental ya estaba escogido, y me dijo, y por varias circunstancias he llegado a ti y he creído que eras la persona idónea para codirigir conmigo este documental. Le di un par de vueltas, pedí intervenir, ya que iba a codirigir, pedí si podía intervenir haciendo algunas mejoras al guión. Cuando lo leí me dijeron que sí, y entonces hice mis aportaciones al guión desde el punto de vista de una persona que se incorporaba nueva al proyecto, y se introdujeron y esa fue un poco la primera experiencia. Es verdad que codirigí, pero la fase de montaje la llevé prácticamente en solitario, junto con la persona que montaba, lo que eran las indicaciones. Siempre se dice que el documental se escribe en la mesa de montaje y es así. Yo ahora mismo estoy dirigiendo el que ha sido mi primer documental, dirigiendo en solitario, y estoy aquí todos los días y no hay un plano que se monte o que se cambie o que se diga en donde no haya un poco la mirada de hacia dónde quiero ir con el documental. Es sobre el poeta Francisco Brines, el Premio Cervantes de 2020, un poeta valenciano, y está siendo muy laborioso, pero muy satisfactorio. Estoy muy contenta de lo que va surgiendo y se crea un vínculo muy especial con las imágenes que has grabado. Verlas una y otra vez para montar, para seleccionar, para escoger, para ver qué entra y qué no entra,
te hace descubrir cosas que incluso estando allí en el rodaje, no solo dirigiendo, sino entrevistaba yo también al protagonista del documental, había cosas que en ese momento pueden pasársete por alto porque estás pendiente de otros muchos aspectos, pero viéndolas una y otra vez te das cuenta de algunos elementos que quizá no habías captado y, como digo, me gusta mucho. Yo siempre he sido una persona que se ha interesado por bueno, pues la sociedad que me rodea y me he significado levantando la voz o dando mi opinión sobre determinados temas que, pues, si he de sintetizar, diría que tienen que ver con distintos ámbitos: la justicia social, la cultura, la lengua que tenemos los valencianos y valencianas propia. Y bueno, no me resultó extraño que llamasen a mi puerta para preguntarme si quería dar ese paso, ¿no?, a la política. Fue muy curioso porque en ese año, en 2015, fueron varias las formaciones que se dirigieron a mí para pedirme si estaba en condiciones de querer dar ese salto. Y dije que no en 2 ocasiones, y cuando llegó la tercera dije, esto no es casual. Pasar a hacer política en un lugar como el órgano de representación de toda la ciudadanía en el Congreso, pues era un reto y implicaba algunas renuncias. Por ejemplo, pues la renuncia a dirigir mi primer largometraje de ficción, que estaba ya apalabrado desde hacía tiempo. De hecho, había concurrido a los premios o las ayudas del Instituto Valenciano de Cultura para el desarrollo, la escritura del guión, y había conseguido que se reconociera el trabajo y conseguí una de las ayudas para escritura de guión, pero de pronto vi que era una oportunidad importante de trabajar por el bien común. Yo creo que todas las ciudadanas y ciudadanos deberíamos hacer el ejercicio de poder pasar alguna vez por la política, primero, para que la política no esté en manos de gente que solo hace política y que al solo hacer política muchas veces se olvida de cuáles son las necesidades de las personas de la calle. Yo creo que es importante que ciudadanas y ciudadanos seamos conscientes de qué es lo que se necesita socialmente y que se pudiera estar ahí. Creo que es una escuela y era una oportunidad que, bueno, pues no. Llegó un momento que dije, no me resisto, me entrego a ella. Me entregué a ella, pero eso significaba renunciar a mi profesión. Es incompatible. Yo ahora no podría ser diputada y estar dirigiendo un documental porque, primero, hay incompatibilidades marcadas por el propio Congreso, y segundo, porque es un trabajo como este, en otro ámbito, por supuesto, pero muy absorbente también. Cuando tú haces un trabajo por ti mismo, lo haces en tu nombre y ya está. Si te equivocas, si aciertas, aciertas. Y si pasas buenos o malos momentos, va con el oficio que has escogido. Cuando te dedicas a la política y además te has presentado en las listas de una formación política y te han votado un montón de personas y estás representando dentro del Congreso ya no solamente a las personas que te han votado, sino a toda la ciudadanía del Estado, sientes una responsabilidad muy grande. Yo no estoy actuando por y para mí, no puedo actuar con mis decisiones, con solo mis creencias, con mi pulsión de creo que hay que hacer esto. Tú tienes que pensar que estás trabajando para un colectivo más amplio, que es la ciudadanía, ya no solo quien te ha votado. Y entonces eso es una responsabilidad que a veces como que te paraliza, ¿no? Fueron unos años también de mucha emoción, ¿no? Y de vivirlo como con mucho entusiasmo. Pero llegó un momento en marzo de 2019 que dije que bueno, que esa fase había estado muy bien, que había sido muy interesante, pero que yo quería volver a ser una ciudadana de a pie y a dedicarme a lo que siempre me ha gustado, que es mi profesión. El salto de vuelta a mi profesión no es fácil. Para las mujeres a partir de una determinada edad es como que se cierran muchas puertas. Ha costado mucho abrirlas y de repente empiezan a cerrarse puertas que tienen que ver con la edad, cuando eres actriz sobre todo y te dedicas a algo que tiene que ver con tu imagen hacia afuera.
Entonces, la vuelta no está siendo facilísima, pero yo sabía que esto iba a ser así, lo asumí cuando decidí dar el paso a la política, lo asumí cuando decidí dar el paso de regreso a la profesión y en ello estoy. Hay una brecha que es muy importante para las actrices, para las personas que en la profesión del cine y del audiovisual ponemos la cara. Y es que, a ver, tiene que ver con algunas creencias sociales, tiene que ver con algunos como prejuicios hacia la edad, ¿no? Parece ser que las personas a partir de una determinada edad no existen o no tienen cosas importantes que contar o no les pasan cuestiones que merezcan ser contadas. Se ha dado desde hace muchos años un valor, yo creo, y no soy la única, desmedido a la juventud. La juventud está muy bien porque es una época de tu vida en que empiezas, te inicias en muchos ámbitos, tienes un ímpetu, una fuerza y hay como muchas ganas de empezar a comerse el mundo a bocaditos, ¿no? Pero no significa que cuando esa etapa de la juventud se ha cumplido, las personas que entran en una fase de madurez no tengan nada que contar. Entonces, socialmente, llevamos ya muchos años en los que, y sobre todo las mujeres, me imagino que no es nuevo decir cuando un hombre cumple los 50 es un madurito interesante y cuando una mujer cumple los 50 ya no interesa a nadie, ¿no? Entonces estas son una especie de prejuicios y barreras sociales que construyen nuestra sociedad, nos demos cuenta o no. En el ámbito de la cinematografía eso es muy, muy visible y es una lacra muy importante para las actrices. Nosotras desde CIMA, en contacto con nuestras compañeras guionistas, nos refieren, mira, yo escribo un guión en donde digo mujer, 45 años, 50, a partir de 45, ¿no? Cada vez se va la franja moviendo a más temprano, a veces a partir de los 40, a veces a partir de los 38, o sea, cada vez va subiendo. Entonces las guionistas te dicen, yo escribo un personaje que pongo mujer 50 años y inmediatamente cuando llega a los departamentos de producción y de sacar adelante la película me cambian la edad y donde dice 50 pasa a ser una mujer de 35, aunque el personaje del varón siga manteniendo los 50 o los 60. Eso lo veremos, lo vemos, lo podréis constatar en las producciones audiovisuales. Entonces eso contrasta mucho con el audiovisual que están haciendo en otros países, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, aunque la propia Susan Sarandon dijo hace muchos años, cuando vino aquí al Festival de San Sebastián, que, bueno, pues que las actrices a partir de una determinada edad prácticamente es como que tienen muy restringido su ámbito de seguir trabajando, ¿no? Se reducen el volumen de personajes, cuando socialmente eso no es así. La realidad social es que tú vas a proyecciones de cine, a representaciones teatrales, a todos los espacios culturales, todas las tardes del mundo, en todas las ciudades están repletos de mujeres a partir de 50, 55, 60 años y muchos más, ¿no? O sea, cuando ves que las mujeres somos un capital cultural que puebla los espacios culturales y no solo culturales, todos los ámbitos. Seguimos además haciendo las tareas de cuidado, ocupándonos de muchas tareas de cuidado y de otras muchas tareas, además de las profesionales. Pero además las mujeres dinamizamos los espacios en donde se muestra y se vive la cultura. Cuando el audiovisual restringe el acceso a las mujeres, quiere decir restringe los personajes que tienen más de 45 años, no está siendo fiel a la realidad, está mostrando una realidad distorsionada. Y desde CIMA, en todos los ámbitos del audiovisual, pero en este también, tenemos la plena convicción de que el audiovisual ha de reflejar el mundo en el que se inscribe. Y el mundo en el que se inscribe no es un mundo en donde las mujeres a partir de los 45 años dejen de existir, dejen de tener historias importantes que contar, les dejen de pasar cosas. Estamos tan vivas, de otra manera, como las que tienen 20, 25 o 30. Simplemente queremos que eso se reconozca y que las
los productos audiovisuales y cinematográficos reflejen una realidad, porque esa es la manera de que la sociedad integre quiénes somos. Somos diversas, somos múltiples y tenemos distintas edades. Es absurdo que cuando uno llega a una determinada edad, con todo el potencial que se ha acumulado con los años viviendo, dejes de tener un espacio para contar quién eres y qué te pasa, ¿no? Como personaje en este caso. Pero claro, las actrices interpretamos personajes. Desde CIMA se trabaja en muchos ámbitos. CIMA es un colectivo de cineastas en donde lo que se intenta es poner encima de la mesa un abanico grande. Uno de los hitos de CIMA eran cuando se creó al principio, se pusieron en marcha los premios Es que no hay, ¿no? Que era cuando tú, por ejemplo, iba una productora y decía, me gustaría, en lugar de que esta película la dirigiera un hombre, que la dirigiera una mujer, ¿no? Es que no hay, ¿no? El Es que no hay era como la colectilla que seguía a cada propuesta. O me gustaría tener una directora de fotografía, es que no hay. O me gustaría que esta película me la monte una mujer, es que no hay. Una jefa de sonido, es que no hay. Y sí hay. Había menos que hombres en aquel momento, cuando empezó CIMA su andadura, y hablamos de CIMA como una referencia, ¿no? Que se creó precisamente para visibilizar toda esta problemática. Pero claro que hay. Lo que pasa es que si vosotras estáis estudiando audiovisual y veis que los departamentos hacia los que queréis enfocaros están básicamente o mayoritariamente nutridos por nombres de hombres, hay una pulsión que inmediatamente dices, bueno, pues si aquí no voy a tener muchas perspectivas, igual me debo enfocar a otro departamento que voy a tener más, ¿no? Pero las escuelas de comunicación audiovisual, las escuelas de cine, como muchas otras escuelas y formaciones, están en muchos casos habitadas por un número importante de mujeres, cuando no mayoritariamente por mujeres. Pero ¿cómo es el paso de la escuela a la profesión, al activo, ¿no? Entonces, CIMA lo que se propuso es, hay que visibilizar que hay mujeres que hacen dirección de fotografía, que hacen sonido, que hacen mezclas, que hacen montaje, que hacen efectos especiales. Y poco a poco se ha ido intentando ensanchar el ámbito. Desde luego que siempre se ha creído que es importante que las mujeres sigan accediendo a departamentos donde se toman decisiones, se toman responsabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú tienes una guionista escribiendo el guión, probablemente, aunque no es una ecuación que siempre dé el mismo resultado, pero probablemente si tú tienes a una guionista escribiendo el guión, tendrá una mirada hacia los personajes de mujer, hacia la problemática o aquello que les pasa a las mujeres, y tendrá, y desde CIMA si lo intentamos y lo entendemos todas, esa mirada a no vamos a primar solo, no vamos a mirar así, solo nos interesan las mujeres que tienen un aspecto físico determinado, una edad determinada, un comportamiento determinado, que son sexualmente, o que están en una edad sexualmente atractiva para el común, que tampoco es ya tan común, de la sociedad. Queremos mostrar mujeres diversas en su físico, en sus profesiones, en sus edades, en sus intereses y apetencias, en su comportamiento sexual y en cómo son deseadas. ¿Qué significa? Que cuando una mujer tiene más de 35 años, más de 40, ya no es deseable sexualmente, y eso ya constituye como un objeto que ha de ser mostrado cinematográficamente. Solo son deseables las mujeres hasta X años. Cuando les empiezan a salir arrugas ya no son objetos de deseo. Quiero decir, hay muchos elementos, es complejo, pero desde CIMA, ¿cuál es la mirada? Pues entendemos que si hay una mujer en el departamento de guión, tiene una visión más amplia de todo esto. Si hay una mujer dirigiendo, tiene una visión más amplia de todo esto. Si hay una mujer produciendo, tiene esa visión más amplia.
Y creemos que a partir de ahí, de romper determinados esquemas, de romper con determinadas prácticas que hacen que algunos departamentos dentro del audiovisual estén muy masculinizados, si rompemos con esa masculinización que hace que para las mujeres sea difícil acceder a determinados departamentos, estamos abriendo el espectro, estamos permitiendo que entren otros inputs que están en la sociedad. Y ese es un trabajo que se está haciendo. Desde la Delegación de Actrices estamos, pues el otro día me reunía con mis compañeras delegadas, viendo cómo nosotras podemos contribuir a facilitar esa apertura, cómo deberíamos quizá tener más encuentros con las compañeras guionistas, aunque decíamos eso, pues está bien, si una guionista recoge en su guión personajes para mujeres con distintas edades, con distintos físicos, con intereses diversos, si luego llega a la parte al departamento de producción, que es donde se empiezan a tomar las decisiones, y eso se cercena, eso se cambia, eso se corta, entonces hay que seguir trabajando en muchos ámbitos. Esto no quiere decir que de pronto haya que minimizar el espacio de los hombres, no, somos una sociedad plural y diversa, hay espacio para todos, igual que en la calle y en todas las profesiones hay espacio para hombres y para mujeres, en esta también, pero ha de hacerse posible que todas las personas, hombres y mujeres, tengan la misma facilidad de acceso y tengan la misma posibilidad de acceder a desarrollar sus ámbitos de trabajo sin que, es que hay pocas, oye, es que una mujer... Sigue existiendo un prejuicio social con eso, y había compañeras encima hace poco que decían, cuando un hombre se equivoca, bueno, se ha equivocado, no pasa nada. Cuando una mujer se equivoca, es que claro, es que no queremos meter la pata, como nadie quiere meter la pata, pero ¿por qué cuando un hombre mete la pata no pasa nada y cuando una mujer mete la pata parece que, ay, claro, es que es mujer, ha metido la pata? Esa cuestión también es un prejuicio social sobre el que hay que poner el foco y hay que decir, no, tengo los mismos derechos a equivocarme que mis compañeros que se equivocan todos los días. Porque si nos ponemos a hacer un listado de las películas de todas las cinematografías que son buenas, malas o regulares, pues obviamente hay muchas películas malas, buenas y regulares dirigidas por señores. Entonces, bueno, ¿qué pasa si alguna vez una mujer dirige una película que no tiene una calidad excelente? Pues nada, tiene el mismo derecho a aprender, a hacer sus primeras producciones, a acertar y a equivocarse que tienen los hombres. Y ese es el trabajo que desde CIMA se está intentando hacer. CIMA también está interviniendo en las conversaciones, los debates para cambiar e introducir acciones positivas para la inclusión de las mujeres en el ámbito del cine y del audiovisual, en las normativas que regulan las ayudas al audiovisual, y eso es muy importante. Cuando tu trabajo se inscribe dentro de una película que cuaja, que llega a la sociedad, que es reconocida, es como muy, muy estimulante y te da mucha satisfacción que el trabajo se valore, ¿no? Muchas veces hay trabajos excelentes hechos en películas que no tienen ninguna repercusión. Eso pasa muchísimo en este ámbito del audiovisual, ¿no? Hay pequeñas películas hechas con mucho esmero, hechas con mucho cariño, hechas con mucha honestidad y con pocos recursos que no llegan a tener un poco el reconocimiento del público, porque a veces no llegan ni a los cines, ¿no? Quizá a veces la falta de recursos hace que determinadas producciones se queden sin llegar a los circuitos de exhibición. Y eso no quiere decir que sean malas, quiere decir que no han llegado. Hay joyas de pequeñas películas hechas con esos mimbres que os decía, con mucho talento, con mucha honestidad y con muy pocos recursos que no llegan a distribuirse y a verse. Y el trabajo está ahí. A lo mejor tu trabajo como actriz está ahí en alguna de esas películas, pero nadie la ha visto. Cuando tienes la suerte de hacer un trabajo
del que además te sientes orgullosa desde el rodaje, que este fue mi caso en la película de Tierra y Libertad. Yo dije que para mí la experiencia de rodar la película ya fue un privilegio poder estar ahí dentro de ese reparto, contando esa historia de la Guerra Civil Española, que a mí era como si estuviera, bueno, era como estaba hablando de mi propio pasado, ¿no? Del pasado de todos nosotros. Viví con mucha intensidad, con mucha entrega y fueron momentos muy, muy importantes en mi carrera. Que además aquí en España me nombraran para los premios, me nominaran para los premios Goya fue muy importante. No pude vivir la emoción de la nominación porque me nominaron y a la semana yo cogía un avión y me iba a Estados Unidos, empezaba a rodar una película en Nueva York, que también fue magnífico, ¿no? Decía, bueno, pues mira, me voy a perder toda la emoción de estar nominada, la primera vez que me nominan no lo voy a vivir, pero bueno, me iba a vivir una experiencia y una nueva aventura como actriz, que era abrirme un camino internacional en Estados Unidos también, ¿no? Y me acompaña siempre ese orgullo de haber participado y de haber dado vida a Blanca en Tierra y Libertad, y que ese trabajo se viera, se reconociera por mis compañeros y compañeras de profesión. Y además, quiero decirlo, es una película, cuando normalmente las películas entran en la campaña hacia los Goya, pues suelen llevar un poco el apoyo de las productoras que hay detrás y se hace pues campaña para que los académicos y académicas voten. En este caso no hubo ninguna campaña porque Tierra y Libertad no se consideró una película española, es una de estas ecuaciones raras, no sabes por qué. Y la única nominación que tuvo Tierra y Libertad fue mi nominación como actriz revelación. Para mí Tierra y Libertad es verdad que es una película muy importante porque significó un punto de inflexión en mi trabajo como actriz, ¿no? Me dio una proyección internacional, que a partir de ahí han venido otras muchas películas, y la posibilidad de trabajar fuera de tu país de origen es muy nutritiva siempre, ¿no? Te enriquece mucho trabajar en otra lengua, o aunque haya películas que las he rodado en países de habla hispana, en Perú, en Venezuela, es relacionarte con otra forma de vivir y con otra cultura, con otra forma de ver el mundo. Y para mí eso siempre es muy, muy rico y me encanta. A mí me encanta rodar fuera del lugar donde vivo, y si es fuera de mi país, todavía más, ¿no? Porque es como que te metes en otra realidad, y además yo tengo la sensación de que eso me ayuda a ser más el personaje, ¿no? A olvidarme de la yo del día a día, ¿no? Estar fuera de mi casa y no tener que ocuparme de poner la lavadora, de hacerme el desayuno, de abrir el correo electrónico, de no sé qué, ocuparme solo, ¿no? Es como meterte en la burbuja, si quieres, pero en el universo de tu personaje. Para mí es muy rico, me gusta mucho rodar fuera de mi casa. Yo fui la primera delegada de CIMA en Valencia, y desde ahí empezamos a hacer algunas iniciativas. Una de ellas, de la que yo me siento muy orgullosa porque estuve ahí al frente de la delegación poniéndola en marcha, fueron los premios CIMA, que fueron los primeros premios CIMA que se dieron en todo el Estado. Se dieron esos, luego han ido naciendo otros premios CIMA en diferentes festivales de cine, pero los primeros premios con el nombre de CIMA, si no recuerdo mal, y creo que fue así, fueron los premios que creamos en la Delegación Valenciana de CIMA en colaboración con Cinema Jove. Y es el premio CIMA que reconoce dentro de la selección de películas dentro de la sección oficial, reconoce el trabajo de una mujer, ya sea dentro del ámbito de la dirección, la producción, la fotografía, la música, un trabajo destacable hecho por una mujer. Entonces ese fue uno de los primeros hitos que hicimos como delegación valenciana. Ahora aquí este año con Giovanna Ribes fue la persona que siguió, fue la segunda delegada de CIMA en Valencia, y ahora está otra compañera, Nuria Cidoncha, y con Nuria hemos organizado este año, con motivo de los premios Goya, un debate con algunas de las mujeres que eran nominadas. Tuvimos un debate de nominadas, ¿no?
para hablar un poco de cuáles son las dificultades que se encuentran en sus distintos ámbitos. Tuvimos a una montadora, tuvimos a una diseñadora de sonido, tuvimos a la persona que estaba nominada por Mejor Corto de Animación y ¿a quién más? Eran 4 mujeres y moderé yo el debate. Y bueno, pues esas son algunas de las iniciativas que estamos haciendo desde la delegación valenciana. La situación de la mujer en el audiovisual valenciano, bueno, pues me imagino que es traernos a Valencia, ¿no?, en un ámbito más reducido, por lo que hay en el Estado. Intentamos que haya unas acciones positivas por parte del Instituto Valenciano de Cultura a la hora de potenciar la presencia de mujeres en las ayudas, como directoras, productoras y en el resto de departamentos, que haya una puntuación porque se incluyan mujeres en esos departamentos. Soy consciente de que las medidas que se implementan a veces tienen, ¿cómo decirlo?, una vertiente que no es exactamente la que deseamos. Es verdad que mucha gente dice, es que hay veces que como las ayudas del Instituto Valenciano de Cultura potencian que haya mujer en determinados, un nombre de mujer en determinados departamentos, pues a veces se pone a una mujer, pero en realidad quien hace el trabajo es un hombre y la mujer está como de segunda. Bueno, pues ahí hace falta ejercer un control para que las medidas de acción positiva, que yo considero que son necesarias, por circunstancias X, que sería muy extenso analizar, la sociedad ha desequilibrado, ¿no?, la presencia de hombres y mujeres en determinados departamentos, si hablamos de cine, o determinados, la ocupación de espacios profesionales, a todos los ámbitos. Y hay muchos hombres en espacios donde se toman decisiones, en espacios de dirección, y muy pocas mujeres, aunque a lo mejor la base de aquellas que realizan el trabajo sean mujeres. Entonces, la sociedad ha de hacer un esfuerzo porque eso sea igualitario, porque si no, no estamos dando oportunidades a las mujeres que con mucha capacidad, que con mucho esfuerzo están llevando a cabo sus estudios en las universidades de toda España, en las escuelas profesionales de toda España, si sienten que no van a tener la oportunidad de llegar a un ámbito en el que su trabajo va a ser reconocido y valorado y remunerado en igualdad de condiciones que las de sus compañeros varones, se desaniman. Si hay desánimo, eso no es bueno. La sociedad hay que hacer un esfuerzo para equilibrarla. Y no es cierto que se equilibra sola, no es verdad. Esa idea liberal de no, es el mercado se equilibra solo. No, no es cierto. Cuando decimos que el mercado se equilibra solo, si miramos un poco más atrás, decimos, a ver, cuando hay quejas, por ejemplo, de no, es que, fíjate, todo el dinero que se da a la cultura o al audiovisual, dices, no, señores, esa idea es fácilmente desmontable. Si nos ponemos a mirar cuáles son las ayudas que tiene en este país la industria automovilística, la industria agroalimentaria, cualquier tipo de industria, tiene ayudas. ¿Por qué solo vemos las que van a la cultura? ¿Por qué solo vemos las que van al cine? Porque hay un interés en sesgar. Entonces hay que desmontar eso. La sociedad está compuesta de hombres y mujeres, y los hombres y mujeres deben tener igualdad de oportunidad de acceso, igualdad de remuneración, y deben poder acceder al reconocimiento de su trabajo. Entonces es importante que haya acciones positivas y que los gobiernos tomen acciones positivas para que las mujeres no queden relegadas a un segundo lugar, para que las mujeres no sean las reinas del ámbito doméstico. La mujer está tan capacitada como los compañeros varones para hacer cualquier tipo de profesión, solo necesita poder acceder a ella. Los programas de CIMA Impulsa tienen un componente, y es que las personas que acceden a los premios, a estar consideradas dentro de la ayuda de CIMA Impulsa, tienen el apoyo de compañeras experimentadas tanto en el ámbito del guión o de la dirección para acompañarlas y ayudarlas en el desarrollo de un proyecto. Entonces es como
ayudar, ¿no? Caminar con una compañera que se inicia por parte de las personas que ya tienen más experiencia. Entonces nos parecía que era una forma óptima de defender un poco y contribuir a lo que son nuestros objetivos. Creo que estoy orgullosa de haber llegado hasta donde estoy ahora, de ser la mujer que soy, de haber ido aprendiendo, equivocándome, superándome, de haber mantenido el impulso y el deseo y las ganas de estar en esta profesión a pesar de los momentos difíciles. Creo que estoy más orgullosa, una de las cosas de las que más orgullosa estoy es de no haber sucumbido en los momentos duros, que hay muchos. Si lo he de decir en 2 palabras, estoy muy orgullosa de ser la yo que ahora soy, con lo que soy, con mis aciertos, con mis errores, con las cosas que sé y con las cosas que todavía sigo aprendiendo. Estoy muy orgullosa de haber podido hacer también ese paso a la dirección, que no quiere decir que solo vaya a hacer dirección, quiero seguir trabajando como actriz, a eso aspiro, y estoy orgullosa de cada paso, de los fáciles, de los difíciles, de los que han sido dolorosos y de los que han sido satisfactorios. Y me siento a gusto en mi piel hoy en día y creo que eso es un logro, que no significa nada extraordinario, pero que es algo importante, sentirte a gusto con la yo que tú eres, no querer ser otra. Valorar quién una es en cada momento creo que es una parte importante también y estoy en eso, aprendiendo y valorando la persona que he llegado a ser con muchos años y con muchos errores y con muchas metidas de pata y con muchos aciertos también.